Buenas tardes. Primero sumarme a los agradecimientos por la invitación, a agradecer al comité organizador, al profesor Víctor Gallardo, que fue quien me recibió hace ya 14 años, cuando emigré desde el Atlántico. Algunos dicen que como especie invasora, pero... primero, para entrar en tema, ¿dónde estamos situados? A ver, el margen continental es una zona caracterizada por los gradientes. Tenemos gradientes de profundidad. Esto se ubica entre el quiebre de la plataforma y los 3.000, 4.000 metros de profundidad. Gradientes de producción primaria, latitudinales, perpendiculares a la costa. También tenemos gradientes de flujo de materia orgánica hacia los sedimentos. Gradientes de temperatura, obviamente asociados también con la profundidad de masas de aguas. Tenemos una heterogeneidad espacial asociada a la presencia de cañones submarinos, por ejemplo, corrientes de turbidez que muchas veces generan derrumbes en esta zona. Y como ustedes saben, muchas veces la heterogeneidad se traduce en biodiversidad, en alta biodiversidad. Y tenemos además unos sistemas particulares que son las filtraciones de metano. Juan Díaz ya les habló algo un poco antes de estos sistemas. No les voy a explicar, bueno, algo les habló también de las causas geológicas de estos sistemas. Y como le dice su nombre, lo que tenemos en estos sistemas es metano que está subiendo hacia la superficie del sedimento. ¿Ya? Sin embargo, este metano muchas veces ni siquiera llega a la superficie del sedimento. Es oxidado anaeróbicamente por esta reacción. Es una reacción mediada por bacterias y arqueas. Es un proceso descrito hace más o menos poco tiempo, en el cual básicamente el metano es oxidado utilizando sulfato, y esto da como producto bicarbonato y ácido sulfídrico. El bicarbonato es una sal. Al saturarse en el agua precipita, y esto forma estas costras de carbonatos que algo Juan también le mostró. Y el otro producto es ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico es un compuesto reducido que es utilizado por bacterias, ya sea vida libre o endosimbiontes, como fuente, bacterias quimiosintéticas, como fuente de energía. ¿Ya? Estas bacterias viven en algunos organismos como estas almejas de la familia Vesicomidae, Calyptogena, algunos gusanos poliquetos ciboglínidos. Chris también les mostró algo sobre la distribución de estas filtraciones de metano en los márgenes continentales. No voy a entrar tampoco en esto. Básicamente hay en todos los márgenes continentales. En el hemisferio sur hay menos sitios descritos, pero eso refleja un poco la simetría que hay en el esfuerzo de investigación de estos sistemas de océano profundo. ¿Ya? Y en la zona, en el margen continental chileno, hasta hace unos pocos años no teníamos mucho que mostrar, pero hemos realizado algunos avances en este sentido. Un poco la historia de estas comunidades de estos sistemas, del estudio de estos sistemas en el margen chileno. En 1988 el profesor Estuardo y Claudio Valdovinos de la Universidad de Concepción describen por primera vez una de estas almejas, la cual fue colectada incidentalmente por palangres de pescadores de bacalao de profundidad. ¿Ya? A nivel mundial, estas comunidades se conocen recién desde el año 1984. Entonces, en ese momento, erróneamente se asociaron a sedimentos orgánicamente ricos. No se mencionó nunca la presencia de metano. Pasaron 15 años, hasta el año 2003, en un crucero orientado al estudio de procesos de la serie del Centro Copas de la Universidad de Concepción, y en un arrastre que hicimos frente a Concepción, unas 40 millas al noroeste de la bahía de Concepción, y encontramos justamente estos carbonatos y también evidencia de la presencia de estas almejas. ¿Ya?
Eso dio el pie a posteriores cruceros. Bueno, estas almejas hasta ese momento eran fragmentos nomás, en ese momento no encontramos fauna viva. Pero dio pie a una serie de cruceros, al principio en la ex Caicai, en la vieja Caicai de la Universidad de Concepción, financiado por unos pequeños proyectos de la Dirección de Investigación, y también en las salidas de la serie Tiempo del Copas, y posteriormente en cruceros del Vidal Gormaz. Juan Díaz ya les habló algo también de este proyecto del FONDEF, y también financiado por Fondesit y FIP, y los cuales dieron pie en parte a posteriores cruceros en buques más grandes como el Melville y el Sone, que se realizaron este año. ¿Ya? A ver, toda esta investigación preliminar previa a estos cruceros grandes fue en esta zona, frente a Concepción, justo frente a Dichato, a unos 700, 800 metros de profundidad, y utilizando métodos más o menos rudimentarios pero efectivos, como es el arrastre utilizando rastras Agassiz. Eso nos permitió tener una primera caracterización de la fauna. ¿Ya? Ahí comenzamos a encontrar estos poliquetos ciboglínidos, poliquetos tubícula, que pueden tener tubos de hasta 1,5 metros, 2 metros de largo. Este pertenece al género Lamelibrachia. Ya la tenemos secuenciada, sabemos que es una especie nueva, estamos avanzando en la descripción de esta especie. Estas almejas, también con bacterias endosimbiontes quimiosintéticas, también hemos avanzado en la descripción de muchas de estas especies, son todas especies nuevas para la ciencia: Thiasira metanófila, Lucinoma anemiófila, Calyptogena gallardoi, dedicada a mi profesor, el profesor Gallardo, en su momento, que es la especie más abundante en la zona. Y como también algo les mostró Juan Díaz, en todos estos sitios donde encontramos esta fauna, también siempre una abundante fauna heterotrófica, es decir, fauna que no es obligatoriamente quimiosimbiótica. ¿Ya? De hecho, si uno hace un arrastre en una zona de afloramiento de metano y en una zona control, esto es más o menos lo que obtiene alrededor, esto sin contar las especies quimiosimbióticas, alrededor de 100 especies en total, contra 20 más o menos que uno puede encontrar en un sitio sin afloramiento de metano. Es decir, alrededor de 5 veces más la cantidad de especies. ¿Ya? Nos comenzamos a preguntar entonces qué podría ser lo que estaría generando esta abundancia, esta diversidad de fauna acá. En el océano profundo, como ustedes saben, muchas veces el alimento es limitante. Entonces, lo primero que salta es que, bueno, si hay producción primaria, en este caso quimiosintética, si hay una fuente de materia orgánica, uno podría pensar que eso es en realidad lo que atrae a la fauna. ¿Ya? Una forma rápida de evaluar esto, no voy a entrar tampoco en los detalles del análisis, es mediante el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Básicamente, bueno, ustedes saben que nosotros estamos constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Estamos constituidos además por isótopos de estos elementos. El carbono siempre está presente, el isótopo, o ambos están presentes siempre, el isótopo pesado y el isótopo liviano, y esta razón isotópica que nosotros tenemos la adquirimos de lo que ingerimos. ¿Ya? Se dice que nosotros isotópicamente hablamos, somos lo que comemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos las razones isotópicas de los potenciales alimentos, en este caso las fuentes fotosintéticas, el sedimento, el material orgánico particulado, y las razones isotópicas de los organismos quimiosimbióticos, y también tenemos las razones isotópicas de los consumidores secundarios, es esperable que las razones isotópicas de estos estén más cercanas a su fuente de alimento. ¿Ya? Entonces, en este caso está claro que la quimiosimbiosis, el material orgánico de origen quimiosintético, no tiene nada que ver en la nutrición de esta fauna heterotrófica. Entonces, la otra cosa que podría estar generando esta abundancia
y que aparentemente es lo que pasa en frente a Concepción y en estos sitios de afloramiento de metano, es que esta abundancia y diversidad es producto de la heterogeneidad espacial generada por estos carbonatos, ¿ya? Esta abundancia de fauna es explotada por algunas especies depredadores de mayor tamaño, que son a su vez recursos pesqueros. Estas especies saben que aquí hay una concentración de fauna y los pescadores también saben que aquí hay una concentración de fauna. Una de las especies que frecuenta estas zonas es el bacalao de profundidad, ¿ya? El Patagonian Toothfish, Rhizosticus eleginoides. En base a un proyecto Fondesit que tuvimos, hicimos hicimos lances de pesca experimental y comprobamos que realmente la captura por unidad de esfuerzo en estas zonas de afloramiento de metano es significativamente mayor en zonas donde no hay metano, ¿ya? Esto los pescadores lo saben y muchos de los caladeros que tienen los pescadores de bacalao de profundidad, nosotros en realidad creemos que están asociados con estas zonas de filtración de metano. De hecho, uno de los últimos sitios de afloramiento de metano que nosotros creemos que se localiza ahí es enfrente de la desembocadura del río Limarí, a 100 kilómetros al sur de Coquimbo, donde hay un caladero importante de bacalao de profundidad donde salen estos monstruos que ya no es tan frecuente ver o salían hasta hace poco, acompañado también de corales de profundidad y también eventualmente algunos tubos de estos de la melibraquia enganchados en los palangres, ¿ya? Ok, eso era entonces un poco de lo que habíamos hecho, un resumen de lo que habíamos hecho ahora hasta el 2010, antes de estos dos cruceros importantes que hubieron este año. Algo también ya les adelantó Chris Sherman de este crucero, del crucero Inspire, realizado en febrero, que justo coincidió con el terremoto del 27. Básicamente visitamos 4 sitios, uno al Punto Triple, la zona de Concepción, otro sitio de afloramiento de metano que hay enfrente al Quisco, más o menos, y también la fosa Chile-Perú. Yo voy a hablar principalmente de lo que encontramos rápidamente en el Punto Triple y el Quisco. Chris les mencionó esto de la técnica, una de las formas para buscar dónde pueden haber de estos sitios de filtración de metano es midiendo las concentraciones de metano en el agua de fondo. En uno de estos sitios, en el talud continental, se midieron concentraciones altas de metano. También se vieron plumas en la ecosonda. El primer arrastre que hicimos salieron de estos carbonatos autigénicos. Y esto es evidencia de la presencia de uno de estos sitios, el cual se constituye en el sitio de afloramiento de metano más austral conocido hasta la fecha en Sudamérica, ¿ya? Tenemos esta fauna, las almejas quimiosimbióticas, estos poliquetos ciboglínidos del género Lamelibrachia. Sin embargo, como ocurrió en Concepción al principio, si bien esto es indicador, hemos encontrado solo las conchitas, los tubos vacíos, pero es cuestión de de afinar la puntería a futuro y ciertamente se va a encontrar ahí los ejemplares vivos. Como siempre, una alta biodiversidad asociada de fauna heterotrófica. Algunas sorpresas, por ahí también Chris le mencionó que esto podía ser una especie de Yeti crab, pero bueno, lamentablemente, si bien quizás tenga alguna... bueno, esto que tiene acá son setas y en estas setas tiene, probablemente creemos nosotros que son bacterias filamentosas, quizás sea una adaptación fisiológica muy similar a las que tiene kiwa, pero no es de la misma familia, si es del género Munidopsis, es un galateido, pero en todo caso es una especie nueva también que estamos actualmente describiendo. Más al norte, en el sitio este que les mencioné, el Quisco, que está ubicado a 350 metros de profundidad, también uno de los logros más importantes de este crucero fue la recolección por primera vez de ejemplares vivos de vesicómidos en un punto distinto a Concepción.
Hay una tesista que está viendo el tamaño genómico de esta especie y la está comparando con la especie de Concepción. Los tamaños difieren, o sea que eso es sugerente que son especies distintas, o sea que también una nueva especie que estamos en miras a describir. En resumen, hasta ahora, esa es la extensión conocida de los sitios de afloramiento de metano en Concepción, en Chile, desde el sitio este en Allimarí, cerca de Coquimbo, el Quisco, Concepción, que es el mejor estudiado de todos, en la isla Mocha, por evidencia que obtuvimos en este crucero y también por estas primeras ejemplares que se colectaron en el 88, y el último, cerca del punto triple en Taitao. Lo más reciente de todo, este crucero terminó hace un mes, así que todos los datos se están recién procesando. Es un crucero a bordo del buque Sonne alemán. Su jefe científico, el doctor Peter Linke del IFM de Kiel, y con objetivos principalmente geoquímicos, geofísicos, es decir, ver las vías y flujos de fluidos y compuestos volátiles en la zona de subducción del margen chileno, complementar información existente del área con el fin de prevenir riesgo de terremotos, deslizamientos y tsunamis. Y se visitaron principalmente la zona de afloramiento de metano de Concepción y el sitio del Quisco. Tuvimos la suerte, bueno, lamentablemente yo no pude ir, pero tuvimos la suerte que participó Francisco Valdés, que está por ahí, que es un biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, ex tesista mío. Como no estaban los objetivos de este crucero, los objetivos principales, la biología, todas las muestras biológicas se quedaron con nosotros acá en Chile. ¿Ya? Y bueno, una de las herramientas que utilizaron fue el ROV Kiel 6000, que da hasta 6000 metros de profundidad. Les voy a mostrar algunas imágenes obtenidas. Esta es la primera vez que tenemos imágenes de cómo se ven in situ estas comunidades. Estas son estas almejas del género Archivesica que estamos describiendo como especies nuevas, verdaderos matorrales de estos tubos de poliquetos ciboglínidos asociados a los carbonatos, todo esto generando heterogeneidad espacial y a su vez biodiversidad. Verdaderos jardines de corales blandos asociados a los corales de profundidad y también con una biodiversidad asociada bastante importante. Y bueno, hay gigabytes de imágenes de distintas especies de la fauna de esas profundidades que prontamente vamos a comenzar a estudiar. Y por ahí también nuestro amigo el bacalao de profundidad que salió retratado en una foto. A ver, a modo de síntesis, y con esto termino, a la fecha ya hay descritas más de 18 especies nuevas de estos sitios. Hay varias en proceso de descripción, probablemente cientos, aunque ni siquiera se estudian. Se han generado más de 20 publicaciones, han salido tesis, hay artículos que están en prensa, también ha habido una difusión pública de estos resultados. Se han generado más de 5.000 registros, bueno, no solo de estos sitios, pero también de otros proyectos que tenemos en el margen continental, que pronto van a ser subidos a OBIS a través de COMARGIS, que es la base de datos del proyecto COMARGE, del Census of Marine Life. Hay otra iniciativa que es el ED3P, no tengo tiempo para hablar de esto, pero si pueden échenle una mirada. Es básicamente una base de datos también de biodiversidad del margen de la fauna marina chilena que estamos desarrollando junto a Canio Basilio en Coquimbo. Y a modo de conclusiones muy generales, bueno, esta zona de filtración de metanos fomentan, como está claro, sustancialmente la diversidad local. No sabemos cuál es su grado de amenaza por efectos antropogénicos como la pesca. Por suerte la pesca con palangre de profundidad no es tan nociva como la pesca de arrastre. ¿Cuál es la real extensión de estos
temas a lo largo de la costa de Chile. Tenemos identificado 5 áreas principales, pero probablemente sea un continuo a lo largo de toda la costa de Chile, incluso de la costa de Perú, de estos sistemas. ¿Y cuál es el rol de estos sistemas en mantener la diversidad a escala regional? Y también algo que se discutió ayer, si bien se han avanzado en algunos aspectos taxonómicos de esta fauna, por ejemplo el barcoding, hay un marcado déficit que, como vimos ayer, es creciente en la capacidad taxonómica local, que quizás no ha permitido que esto, o la descripción de nuevas especies, la caracterización de esta fauna, no ha permitido que sea un ritmo mayor al que ha sido. Varios proyectos para agradecer, Fondesit principalmente, al Centro Copa, en la Universidad de Concepción, este proyecto que les decía de la Dirección de Investigación, otorgado al profesor Gallardo hace ya varios años, que nos permitió hacer las primeras investigaciones en la zona. La NOA, el FONDEF, como les habló Juan Díaz hace un rato, la Facultad de Ciencias del Mar, Dirección de Investigación, la ONR, y en particular al Census of Marine Life y sus programas CHES y COMARCH, y principalmente este último, que permitió la participación de muchos de nosotros en el crucero Inspire, y en particular muchos estudiantes, muchos investigadores jóvenes y estudiantes de pregrado, para los cuales esta fue la primera aproximación a este mundo fantástico. Eso sería. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Ayer existe alguna relación de estas áreas con sitios de cañones submarinos de las grandes cuencas en la costa de Chile? A ver, en principio muchas veces los cañones submarinos se asocian a ríos, ¿ya? Cuando hay ríos hay mucho aporte de materia de origen terrígeno. Y cuando hay mucho aporte de materia origen terrígeno hay enterramiento de materia orgánica. Este enterramiento rápido de materia orgánica genera también acumulación de metano. Así que efectivamente muchos de estos sitios están asociados, y de hecho los que les mostré, el del cercanos al cañón del Biobío, los de Concepción cercanos al cañón del Limarí, los de más al norte. Cuando hay acumulación de materia orgánica hay acumulación de metano, y se dan las condiciones para que este metano después filtre hacia la superficie y genere estas comunidades. Pero no es condición necesaria, ¿sí? Aumenta la probabilidad de que haya en las cercanías, ¿no? ¿Aló? Javier, quería saber, ya que tienen varios sitios a lo largo de la costa, ya me imagino que empezaron a comparar un poco la fauna de esos sitios. ¿La comparación apoya más bien esa continuidad o tú encuentras diferencia significativa, nueva especie en diferentes sitios? Y si depende quizás de la característica de los organismos, si son dispersantes, si dispersan mucho o no. Claro, mira, de los únicos sitios que tenemos ejemplares vivos son del Concepción y del Quisco. Del Quisco ya sabemos que son especies distintas, ¿ya? De los otros, a ver, una de las características que tiene esta fauna es que tiene muchas especies que son más o menos crípticas, es decir, morfológicamente son muy similares, pero se necesita un análisis fino en general del organismo vivo, apoyado probablemente con técnicas moleculares, para decir a ciencia cierta si son especies distintas, ¿ya? En principio, la información preliminar que tenemos apunta a que las faunas son distintas entre los distintos sitios, ¿ya? Pero con lo que tenemos por ahora todavía es muy prematuro para asegurarlo. Sí, todas estas especies son especies nuevas comparadas con otros sitios de afloramiento de metano en otras partes del mundo. Dr. Asma? Javier, a wonderful talk. In his presentation this morning, Chris German also showed
an image of more diffuse outgassing of methane. So I think mostly in the studies, the teams have concentrated on looking at biological communities around areas of intense methane outgassing. I wonder if for the future we should also have more attention to areas of lower level or more diffuse outgassing, or perhaps already you have done some of that type of work. But unfortunately, we still don't have the opportunity to visit those sites that Juan showed, that kind of mud volcano. But in generally, if you have a mud volcano, that means that you have a high flux of methane. And if you have a high flux of methane, you don't have the time in the sediment for that reaction, the anaerobic oxidation of methane. So if you don't have an anaerobic oxidation of methane, you don't have sulfide. And in general, sites with high flux of methane are not so interesting like sites with diffuse flux of methane, like those of Concepción. I don't know. Un aplauso.